Eh, ¿Cuántos recuerdan que hace un mes, más bien como un año, unos meses atrás, nosotros estuvimos atendiendo el asunto de la Trinidad? ¿Ustedes lo recuerdan? Muy bien. Lo que vamos a hacer en esta tarde, vamos a construir sobre lo que ya hemos cubierto en el pasado. Muy bien. Eso fue en algún momento en el año pasado, si me acuerdo correctamente. Y basados en las circunstancias y en la controversia que se está dando de que los hogares se están separando, los amigos, los familiares están siendo separados, hay debates, hay conflictos entre nosotros, incluso iglesias se están separando sobre este asunto. Si yo tengo este libro en mis manos, ¿cuántas caras tiene este libro? 2, 4, 6. Muy bien. Tiene 2, 4, 6. ¿Cuántas caras pueden ustedes ver? Una o dos máximo. Muy bien, y lo que trato de decir es la perspectiva, el ángulo que ustedes pueden ver es el lado que yo no puedo ver, y viceversa, lo que yo veo ustedes no pueden ver. Vamos a ver en esta tarde es tomar una perspectiva de esta doctrina de la Trinidad que yo creo que muchos individuos no han visto. Y vamos a comenzar viendo esta enseñanza de la Trinidad. ¿Esta palabra está en la Biblia? ¿Qué palabra está en la Biblia que es contraria o que es contraria a la Trinidad? Divinidad. Y con relación a la Trinidad hay muchos individuos que no importa lo que sea van a sostener esta Trinidad, esta palabra. Incluso en las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. ¿Qué palabra tenemos en ese libro? La palabra Trinidad. Muchos pueden argumentar que no hay nada malo en usar la palabra Trinidad, porque nosotros usamos la Biblia. Usamos la palabra Biblia, pero la palabra Biblia está en las Escrituras, en este libro, no. Pero nosotros usamos la Biblia, sí. Entonces no hay nada malo con eso. Pero la palabra Trinidad es una palabra controversial. Y es por eso que no podemos dejar esto solo. Segundo, ¿ustedes podrían llamar la Eucaristía la Cena del Señor? No, ¿por qué no? Porque la Biblia y los pioneros, los padres fundadores no usaron esta palabra Eucaristía, y esta palabra tiene originadores o tiene unos, y quienes vinieron con esta palabra Eucaristía o la transustanciación, el pan y el vino, que son literalmente la carne y literalmente la sangre de Cristo. ¿Quién vino con esto? Pues la Iglesia Católica. Ahora, miremos esta declaración de E.G. Waggoner, es que está atendiendo la Trinidad y lo que significa. Dice, la pregunta es, ¿creen en la Trinidad? Que se le hizo a E.G. Waggoner, y él responde, si supiera a qué se refiere con el término podría decírselo, pero desde los días de Atanasio hasta ahora, toda discusión sobre la Trinidad ha sido un intento de definir lo indefinible y lo incomprensible. Miles han sido condenados a muerte por no profesar la creencia en una fórmula que ni siquiera sus profesores pudieron comprender, ni declarar en términos que cualquiera otra persona pudiera comprender. Y luego sigue diciendo, al enseñar y predicar, en las letras azules, al enseñar y predicar el Evangelio siempre nos limitamos estrictamente a los términos y al lenguaje de las Escrituras. Aquellos que fabrican términos deben ser buscados para las definiciones de estos. ¿Lo ven, amigos? Se confirma no presumir definir lo que la Biblia no ha definido, ni tratar de explicar lo infinito.
Y luego sigue diciendo, pregunta lo que enseñamos sobre la Trinidad. En la medida en que no encontramos tal expresión en las Escrituras, no enseñamos nada al respecto. Pero en cuanto al ser de Dios, la deidad, la divinidad como se revela en el Padre, la palabra, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, creemos y enseñamos lo que dice la Biblia, y nada más. Ningún hombre puede por medio de la búsqueda descubrir a Dios. Ninguna criatura puede entender al Todopoderoso a la perfección. La mente finita no puede comprender el infinito. Por lo tanto, las discusiones sobre la Trinidad, sobre la naturaleza de Dios, Cristo y el Espíritu Santo son manifestaciones de una grave presunción. Ahora pongan por favor este punto en sus notas. Yo no quiero que nadie pierda esto. ¿Por qué es tan peligrosa la doctrina sobre la Trinidad? Yo le he dicho a muchas personas por qué es tan que creen en esto, por qué es tan peligrosa la doctrina de la Trinidad. Yo les voy a dar una. La primera razón de por qué la doctrina es tan peligrosa es, primero, que la doctrina destruye los mensajes de verdad del primero y del tercer ángel. ¿Es este punto claro? Destruye el mensaje del primero y del tercer ángel. Por favor, escríbanlo. La segunda, la persona que acepta las enseñanzas y principios de la Trinidad, muy bien, por favor, escríbanlo. Nunca tendrá victoria sobre el pecado. ¿Nunca qué? Nunca tendrá victoria sobre el pecado. El que acepte las enseñanzas y principios de la doctrina de la Trinidad nunca tendrá victoria sobre el pecado. Y si usted acepta intelectualmente y vive con relación a esto, no va a tener victoria sobre el pecado. Por lo tanto, el santuario en el cielo nunca va a ser limpiado en su favor. Eso significa que sus pecados van a permanecer y usted va a morir. Y es por eso es que es tan peligrosa esta doctrina. Destruye qué mensaje, ¿de qué ángeles? Del primero y del tercero. Vayamos al tercero. ¿Y qué encontramos en el tercer ángel en Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Más adelante vamos a ver cómo esta doctrina de la Trinidad destruye la fe de Jesús. Es por eso es que es tan peligroso. ¿Es este punto claro? Vayamos al primer ángel, Apocalipsis 14:6, el verso 7, dice, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo ¿qué? El cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, vayamos profundicemos al tercer ángel. ¿Qué comprende? ¿Qué dice la hermana White que comprende la verdad presente? De nuevo, ¿qué asuntos? Letras azules, el último párrafo, primero escrito es página 63, párrafo 2. Los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La última frase, la fe de Jesús, y es por eso que nosotros atacamos la doctrina de la Trinidad, porque destruye la fe y la adherencia a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No es nada un argumento largo del por qué nosotros estamos en contra de la doctrina de la Trinidad. El primer ángel que dice, ¿a quién debemos adorar? Teme a Dios y dale gloria, porque teme a Dios y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Por qué? ¿Quién fue el creador? La Biblia dice, el Padre hizo la creación ¿a través de quién? A través de Cristo. ¿Y nosotros debemos adorarlo? Sí, por eso es que lo encontramos, es todo a través de las Escrituras. En Patriarcas y Profetas 12, párrafo 3, encontramos, y en el párrafo, en la página 14:3 encontramos, dice que los ángeles
¿A quién dijo el Padre que a todos los ángeles adoraran? ¿A quién? A Cristo. ¿Y la controversia entre quién es? ¿Entre el Padre y Satanás? ¿O entre el Espíritu Santo y Satanás? No. La gran controversia es entre Cristo, el Hijo de Dios, y Lucifer, Satanás. Este es el asunto de la gran controversia y es sobre adoración. ¿Tiene esto sentido? ¿Y qué mandamiento menciona la adoración en el Decálogo? ¿Cuál? El cuarto mandamiento. Y es por eso que les estoy diciendo a ustedes que la doctrina de la Trinidad no comenzó con la Iglesia Católica, sino comenzó con Lucifer en el cielo. Y allá es donde vamos. Volvamos a la pantalla y se nos ha dicho en Patriarca y Profeta 12:2 dice: el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero. ¿Un qué? Un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios. Está señalando Juan 1:2. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre. Y ahora, ¿Cristo está siendo llamado Dios en es nuestro creador en este párrafo? Sí. ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿Cuál es el punto? Vayamos a Juan capítulo 1. Juan 1. Y miremos lo que la Biblia dice sobre nuestro creador, el Verbo. Y es de esta manera que vamos a destruir la doctrina de la Trinidad. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Miremos esto. Este era en el principio con Dios. Miremos el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y qué dice Apocalipsis 14, el 6, 14, 6 y 7? ¿A quién debemos adorar? Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes. Debemos adorar a Cristo, que es el Hijo de Dios. ¿Y la palabra vino a qué? Miremos Juan 14, 1:14, paso a paso. ¿Y el Verbo fue hecho qué? Fue hecho carne. Ustedes deben entender esto. De nuevo, ¿cuántas caras? Yo solamente le estoy dando una perspectiva de una cara del libro. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué clase de carne tuvo Él? ¿Y con qué nació? ¿Con qué naturaleza? Con naturaleza pecadora, muy importante, pecaminosa. Vayamos a Romanos 8:3. Les estoy dando este estudio y les estoy dando la continuación del estudio de esta mañana. Romanos capítulo 8, verso 3. Y el verso 3 dice, por favor, presten atención ustedes. Vengan, presten atención ustedes. Gracias. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Luego entonces, ¿con qué naturaleza Cristo vino? La Biblia dice que vino con la naturaleza pecaminosa. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2. Y aquellos que recuerdan un año atrás cuando cubrimos esto, construyamos sobre esto. Hebreos 2, verso 14. Así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y finalicémoslo, dice, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Y el verso 16, porque ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles, sino tomó a la simiente de Abraham. ¿Y con qué simiente vino Abraham? Con una simiente pecadora. Y ustedes ven esto en Génesis 5, verso 1 al verso 3. Cuando Adán fue hecho con una naturaleza sin pecado, pero Adán pecó.
Y después del pecado, ¿qué naturaleza es? Pues es pecadora. Entonces Jesús fue hecho como la naturaleza de Adán, que es pecadora. Ahora, si es esto claro, digan amén. Entonces Cristo vino en su naturaleza de carne de pecado o pecaminosa. Mis lectores, por favor, tomen sus notas y vayamos al párrafo número 5. Pongan en sus papeles, basados en la Trinidad, la enseñanza de la Iglesia Católica de que Cristo nació no con una naturaleza pecaminosa, sino con una naturaleza sin pecado. Leamos. Muchos protestantes, si no la gran mayoría de ellos, así como otros no católicos, piensan que en la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de Jesús por la Virgen María. Pero todo esto es un error. No se refiere en absoluto a la concepción de Cristo por María, sino a la concepción de María misma por su madre. Esto es A.T. Jones hablando, y miremos la enseñanza católica, ¿qué es lo que dice? El párrafo 6. La doctrina oficial e infalible de la Inmaculada Concepción, definida solemnemente como un artículo de la fe del Papa Pío IX, hablando en ex cátedra el 8 de diciembre de 1854, es lo siguiente: por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los benditos apóstoles Pedro y Pablo, y por nuestra propia autoridad, declaramos y pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Virgen María más bendecida es el primer instante de su concepción por una gracia especial y privilegio de Dios Todopoderoso, en vista de los méritos de Jesucristo, el Salvador de la humanidad, fue preservado libre de toda mancha del pecado original. Ha sido revelado por Dios y por lo tanto es firmemente y continuamente creído por todos los fieles. Por lo tanto, si alguien presume lo que Dios puede evitar que piense en su corazón de otra manera que no haya sido definido por nosotros, hágale saber además que están condenados por su propio juicio. Entonces, ¿qué significa la palabra ex cátedra? Esto significa que esto es una amenaza. Si usted no cree en la Trinidad basado en la Iglesia Católica, ¿usted qué? Usted es condenado por su propio juicio. Ahora, muchas personas van a ser perseguidas si no creen en la doctrina de la Trinidad. Eso es lo que él dice. Miremos lo que dijo E.G. Waggoner previamente. ¿Dónde es esta declaración? ¿Qué es lo que dice? Dice, las letras rojas, dice, miles han sido condenados a muerte por no profesar la creencia profesar en la creencia de la Trinidad. Amigos, ¿está claro? Muy bien, el siguiente párrafo. En la audiencia general del miércoles 12 de junio, el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, continuó su catequesis sobre la Inmaculada Concepción, esta vez discutiendo la definición dogmática de la doctrina por parte del Papa Pío IX. Finalmente, en 1854, con la bula Ineffabilis, Pío IX proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que afirma que la Santísima Virgen María, desde el primer momento de su concepción, por una singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, y en vista de los méritos de Jesucristo Salvador y de la raza humana, fue preservada libre de toda mancha del pecado original. Es una doctrina revelada por Dios y por esta razón debe ser creída firmemente y continuamente por todos los fieles. Ahora noten esto, sigue diciendo A.T. Jones, esta concepción es definida por los escritores católicos de esta manera. El antiguo escritor Cipriano dice, María es muy diferente del resto de la humanidad, de la naturaleza humana, sino que sin pecado, esto es comunicada a ella. Entonces, ¿qué naturaleza tenía María? Una naturaleza sin pecado. Y también A.T. Jones sigue diciendo,
Sigue diciendo, Teodoro, patriarca de Jerusalén, en el segundo concilio de Nicea dijo que María es verdaderamente la Madre de Dios y virgen antes y después del parto, y fue creada en una condición más sublime y gloriosa que la de todas las naturalezas, ya sea intelectual o corporal. Pregunta, entonces, ¿qué naturaleza? Siguiente párrafo, ¿qué naturaleza dicen ellos que María tenía? Ahora, esto fue Jones, pero vayamos directamente al cardenal James Gibbons, dice esto, afirmamos en rojo, afirmamos que la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, la segunda persona, ¿quién es? Pues es Jesús, se está refiriendo a Jesús. Afirmamos que la segunda persona de la Santísima Trinidad, la Palabra de Dios, que en su naturaleza divina es desde toda la eternidad el engendrado por el Padre consustancial con Él, fue engendrado en la plenitud del tiempo al nacer de la Virgen, tomando así de su vientre materno una naturaleza humana de la misma sustancia con la de ella. En la medida en que el sublime misterio de la encarnación puede reflejarse en el orden natural, la Santísima Virgen, bajo la sombra del Espíritu Santo, al comunicarse con la segunda persona de la adorable Trinidad, como lo hacen las madres, una verdadera naturaleza humana de la misma sustancia como la suya propia, es de este modo realmente y verdaderamente su madre. Entonces pongan por favor esto en sus palabras, en sus notas. Pongan Trinidad, pongan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y debajo de esto, por favor, pongan deidad, pongan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué tienen en común? Pues tienen en común el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Pero son diferentes? Muy bien. ¿Y sobre quién es la gran controversia? ¿Contra quién es? ¿Entre el Padre y Satanás? ¿Contra el Espíritu Santo? No, ¿contra quién? Contra Jesús. Entonces, basados en la Trinidad, ¿con qué naturaleza vino Cristo? Con la naturaleza sin pecado. Pero basado en la deidad en la Biblia, ¿es con qué naturaleza? Con la naturaleza humana. ¿Y ven la diferencia ahora? Muy bien, sigamos el siguiente párrafo. Dice, ahora ponga estas dos cosas juntas. Primero tenemos la naturaleza de María definida como no solo muy diferente del resto de la humanidad, sino más sublime y gloriosa que todas las naturalezas, poniéndola a ella infinitamente más allá de cualquier semejanza o relación real con la humanidad como realmente lo somos. Luego tenemos a Jesús descrito como tomando de ella una naturaleza humana de la misma sustancia que la de ella. Por lo tanto, de esta teoría se desprende que 2 y 2 hacen 4, que en su naturaleza humana el Señor Jesús es muy diferente de la humanidad. De hecho, su naturaleza no es en absoluto humano, sino divina. Esta es la doctrina católica romana sobre la naturaleza humana de Cristo. Pero la fe católica no es la fe de Cristo, es la fe del anticristo. Entonces, la Trinidad destruye la verdad presente. ¿Y qué aspecto de la verdad presente? La fe de Jesús. Y esto volvemos a los mandamientos. Siguiente párrafo. ¿Creen en la concepción inmaculada? Déjenme preguntarle, ¿sabe lo que significa ese término? Mucha gente que lo usa piensa que se aplica al nacimiento de Cristo, pero el hecho es que los católicos romanos, quienes lo inventaron, lo usan con referencia a María. Su argumento es que la Madre de Cristo, la sin pecado, debe haber sido concebida y nacida sin pecado. Pero si así fuera, sería igualmente necesario que su madre sea engendrada sin pecado y su madre, y así volver al principio. Porque un niño hereda la carne de su tatarabuela, tan ciertamente como la de su propia madre. No creo en la Inmaculada Concepción de María, la Madre de Cristo. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos dan la genealogía de Cristo afirmando que Él nació de la semilla de David según la carne. Cristo, el santo y el justo, fue de la carne pecaminosa como una garantía para toda la humanidad de que aunque pecaminosa, Dios puede santificar de ello los frutos de la justicia. Ahora, la Trinidad
no comienza con Jesús, sino ¿con quién? Con María. Y ellos reclaman que vino con qué carne, con la carne sin pecado. Entonces, ¿qué es su mamá? Sin pecado. Y su bisabuela, su tatarabuela. Entonces hay una línea de naturaleza sin pecado, de hombres de individuos sin pecado. Y esto no es el papado, porque el papado ellos reclaman que son infalibles. Eso es una blasfemia, que el hombre reclama ser Dios. Solamente Dios es sin pecado, en trabajos y en pensamientos, en hechos y en pensamientos. Vayamos a 2 de Juan, capítulo 1. Pues que es un único capítulo, miramos, y es por eso que ellos están enseñando. Yo creo, si nosotros podemos dar este estudio bíblico a los amigos católicos y a los llamados protestantes, porque no solamente los católicos creen en la Trinidad, sino también muchos protestantes, y nosotros podemos mostrarles, basados en la Escritura, quién es el anticristo. ¿Me escucharon? Podemos mostrarle quién es el anticristo basado en las Escrituras. La doctrina de la Trinidad. 2 de Juan 1, 7. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. El que tal hace es engañador y anticristo. ¿Y en qué carne vino Cristo? En la naturaleza pecaminosa. Y todo aquel que no cree en esto y enseñe esto, pues es el anticristo. ¿Y qué iglesia le dio esta doctrina de la Inmaculada Concepción, de una María sin pecado, de un Cristo sin pecado? La Iglesia Católica. Luego, entonces, ¿quién es el anticristo? Y es por eso que es tan triste que adventistas estén diciendo que no sabemos quién es el anticristo. Yo quiero saber por qué. Porque han aceptado la doctrina de la Trinidad. Y de nuevo, cuando vimos esto, pues ya eso lo vimos. 1 de Juan 4, ¿estamos allí? Miremos el verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Entonces, ¿qué es la Iglesia Católica? Pues que no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? De Satán. Entonces, ¿podemos llamarlos a salir de Babilonia? Claro que sí. Y esta dice, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Y vayamos hasta el verso 2. Vayamos al verso 2. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Muy bien, entonces, ¿de quién es de Dios? Aquellos que confiesan que Jesucristo vino en la carne. ¿Qué carne? Volvamos al mensaje de esta manzana. Solamente una mera confesión no lo va a salvar a usted. Si nosotros hemos aceptado que Cristo vino en la naturaleza pecaminosa, ¿esta teoría nos va a salvar? No, ninguna teoría nos salva. Entonces vayamos otra vez a Romanos 8:3 y conectémoslo como la doctrina de la Trinidad, la naturaleza de Cristo destruye el mensaje del primero y del tercer ángel. Romanos 8:3, cuando lo leímos antes, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? ¿Por qué razón? Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Lo ven entonces? Entonces, ¿qué dice el mensaje del tercer ángel? Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Entonces, solamente creer en la teoría no va a salvar, sino por creer nosotros ahora tenemos fe
Y ya que Él vino en nuestra naturaleza y venció el pecado, ahora podemos nosotros vivir sobre el pecado y vencer al pecado. ¿Es esto claro? Y es por eso que la doctrina de la Trinidad destruye el mensaje del Evangelio eterno. Esto no tiene nada que ver con el Espíritu. Ahora, hay muchas personas que están diciendo que nosotros debemos orarle al Espíritu Santo. Déjenme decirles algo. ¿Ustedes saben qué? La Biblia nos dice, cuando el Espíritu de Dios venga, Él viene a señalarse a sí mismo. No, Él viene a señalarnos ¿a quién? A Cristo. El Espíritu de Dios no es narcisista. No es sobre Él mismo. Él nos señala ¿a quién? A Cristo, incluso al Padre. Esta es la obra del Espíritu Santo. Él no manda la atención. Y entonces, ¿por qué la gente está buscando atención sobre Él? ¿Hay algo sobre panteísmo? ¿Qué es el panteísmo? Dios está en todo, amigos. Esto no es el asunto verdadero. ¿Ustedes creen que Satanás va a engañar a los adventistas del séptimo día con el panteísmo en los últimos días? ¿Un panteísmo abierto de que nos adoremos y postremos a las cosas? No, ustedes saben que la ley dominical, en el DNA de la ley dominical está el panteísmo, porque es adoración a la naturaleza. ¿Lo ven? Es más profundo de lo que muchos creen. La ley dominical es panteísmo. Pero escúchenme, antes de que Satanás nos lleve a honrar el domingo, el panteísmo, a la oración a la naturaleza, él primero debe enseñarnos que nosotros no podemos tener victoria sobre el pecado. Este es el primer paso para el panteísmo. Este es el primer paso para la ley dominical, para la oración del domingo. ¿Es esto claro? ¿Y sobre quién es la gran controversia? No entre el Padre y el Espíritu, Satanás, no entre el Espíritu Santo y Satanás, sino entre quién? Sino entre Cristo y Satanás. Este es el gran asunto. ¿Es este punto claro? Volvamos a nuestras notas. Párrafo 13. ¿Qué dice la hermana White? Dice, Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para saber cómo socorrer a los que son tentados. En Él no había engaño ni pecado. Siempre fue puro y sin mancha. Sin embargo, tomó sobre Él nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ustedes recuerdan a una persona con el nombre de John Harvey Kellogg? ¿Sobre qué estuvo enseñando? Sobre el panteísmo. Dios está en todo. ¿Está bien? Panteísmo. Y la hermana White llama a esto el alfa y la omega de la apostasía. La omega significa ¿qué? La parte, lo final de algo. ¿Y cuál es el último acto del drama? Adoración del domingo. Y es por eso que les estoy diciendo, basados en la Biblia, la adoración de las estrellas, del sol, de las estrellas, de la naturaleza, de la luna, esto es panteísmo. Este es el último acto del drama. Entonces, lo que nos estamos enfocando en el último drama, tenemos que atender este punto. Sigamos leyendo. En él no había engaño ni pecado, siempre fue puro y sin mancha. Sin embargo, tomó sobre él nuestra naturaleza pecaminosa. El siguiente. A pesar de que los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno. El Señor Jesús ha hecho un gran sacrificio para encontrarse con el hombre donde está. Él no tomó sobre él la naturaleza de los ángeles. Él no vino para salvar a los ángeles. Es la semilla de Abraham a quien Él está ayudando. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Cristo ayuda a la naturaleza humana tomando la naturaleza humana. Ahora, a través de todos los escritos de la hermana White, ¿qué naturaleza tomó Cristo sobre él? Basado en la Biblia, ¿qué naturaleza tomó? No la naturaleza sin pecado, sino la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué cubrimos hace un momento? El panteísmo. ¿Cuándo vamos a ver públicamente la adoración de la naturaleza? ¿Con qué evento? La adoración oficial de la naturaleza, ¿cómo va a ser? Con la ley dominical. Esta es la omega. Pongan por favor Testimonios, tomo 7, 137, párrafo 5.
El último acto del drama es la ley dominical. Este es el último punto, este es el panteísmo. Yo sé que nosotros hemos escuchado que pastores están enseñando esto. Nosotros, algunos enseñan que el Espíritu de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ellos todos son divinos y deben recibir la adoración, pero el Espíritu Santo no pide adoración. Entonces, algo que debe ser dado a Él, pero Él no lo reclama. El Padre dice, yo debería recibir la oración, pero dénsela a quién, dénsela a mi Hijo. Sobre Él es el asunto y la gran controversia. ¿Cómo debemos orar? Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús. ¿Es este punto claro? ¿Y con qué naturaleza vino Cristo? Ahora, esta es una cita potente. Testimonios 1, página 270.1. Dice, la única seguridad consiste ahora en buscar como a un tesoro escondido la verdad revelada de la palabra de Dios. Miremos esto, dice los asuntos, los temas. ¿Qué 3 asuntos? Dice los temas del sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús. Son las grandes e importantes verdades que se han de comprender, porque dice, resultarán como un ancla que sostendrá al pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos. Entonces, ¿qué 3 asuntos forman el ancla para nuestras almas? El sábado, la naturaleza del hombre. Hagamos una pausa. ¿Por qué la naturaleza del hombre? ¿Con qué naturaleza el hombre tenía después del pecado? ¿Y qué naturaleza usted y yo tenemos? Una naturaleza pecadora. ¿Y con qué naturaleza vino Cristo? Con la naturaleza pecaminosa. Entonces, si usted entiende esto, usted va a tener un ancla para su alma. Es por eso que estamos conectando los puntos. Si es esto claro, digan amén. Ahora, este libro en mi mano es llamado Preguntas sobre Doctrina. Es muy pesado. Ustedes esperen. Voy a mostrarles un tema muy importante sobre esto. Esta es la nueva versión, pero yo recuerdo en el 1999-2000, cuando esto vino enfrente, vino adelante, incluso hasta el 2001, en Oakwood nosotros estábamos escuchando estas cosas y viendo lo que este libro había hecho a la iglesia, preguntas sobre doctrina, desde 1957 hasta el presente. Y yo creo que en el 2003, en el 2004, cuando de un momento a otro la conferencia general dijo que iban a reimprimir este libro. Para reimprimirlo, que lo iban a volver a hacerlo, el libro de preguntas sobre doctrina. Y miremos lo que dice la Universidad de Andrews sobre este libro. ¿Lo tienen ahí? Este es párrafo número 18. Dice, tal vez ningún otro libro haya suscitado tanta controversia en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como la publicación en 1957 de Preguntas sobre Doctrinas Adventistas del Séptimo Día. Presten atención. El libro se publicó como resultado directo y como respuesta representativa a las conferencias evangélicas adventistas del Séptimo Día de 1955 a 1956, involucrando a Walter Martin y Donald Grey Barnhouse en el lado evangélico y a varios líderes de la conferencia del adventismo. Muy bien, preguntas sobre doctrina debían ser las disculpas por excelencia del adventismo. Hagamos una pausa. Entonces, ¿cómo la conferencia general vio este libro? ¿Cómo lo vieron? Como unas disculpas a los evangélicos. ¿Y en qué año? 1955. Muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes están al tanto de los aportes de Leroy Froom sobre este libro? Muy bien, sigamos leyendo. Sin embargo, cuando salió el libro, creó un gran alboroto dentro y fuera de la iglesia.
Los protestantes evangélicos se encontraron divididos sobre el tema de la aceptabilidad de los adventistas del séptimo día como cristianos, y los adventistas, por otro lado, vieron dentro de sus filas una división aún mayor. Aunque el libro recibió un imprimatur de facto, o sea, un derecho a impresión de la Conferencia General, este generó un desacuerdo apasionado con respecto al tratamiento del libro de la naturaleza humana de Cristo y la expiación. Entonces, ¿qué doctrinas están atacadas en este libro? Y hay varias, pero estas dos, dice la naturaleza humana de Cristo y la expiación. ¿Tiene esto sentido? ¿Y estas dos doctrinas forman la verdad presente? El santuario celestial sigue diciendo: único encabezando esta propuesta fue M.L. Andreasen, un teólogo retirado. Decidido a que preguntas sobre doctrina fuera censurado y retirado, Andreasen hizo una campaña en su contra, lo denunció como el error más sutil y peligroso y una herejía muy peligrosa. Amigos, en la página 14 de este libro, de la nueva revisión, ¿quién era Leroy Froom en este tiempo? Él era el líder de la Asociación General Ministerial. Y también W. E. Reed, y él era el secretario de la asociado de la Conferencia General. Y también teníamos a Roy Anderson. ¿Quién era él? Él estaba sirviendo como el director de la Conferencia General de la Asociación Ministerial. Ahora, ¿sobre qué era el asunto? Sobre la expiación y la naturaleza humana de Cristo. Ahora aquí están los hombres. Este es M.L. Andreasen, el que escribió este libro, letras, cartas para la iglesia. En el medio, los hombres de Babilonia, Walter Martin y Donald Barnhouse. Y en la parte derecha de su pantalla estaba Leroy E. Froom. Él era adventista, él era el jefe editor y escritor del libro Preguntas sobre Doctrina, de las respuestas de los adventistas del séptimo día. Ahora miremos lo que dice M.L. Andreasen. Miremos lo que dice. Siguiente párrafo. Párrafo 19. La pregunta de mayor importancia era si los adventistas podían ser considerados cristianos, mientras sostuvieran opiniones tales como la doctrina del santuario, los 2300 días, la fecha de 1844, el juicio investigador y la obra expiatoria de Cristo en el santuario en el cielo desde 1844. Hagamos una pausa allí. Entonces, estos hombres de Babilonia que estaban diciendo que nosotros no podíamos ser llamados adventistas del séptimo día cristianos si nosotros creíamos en la naturaleza, que la naturaleza humana de Cristo era pecadora, era pecaminosa. Así como la madre, el papado, así sus hijas. Y ellos desafiaron a los adventistas del séptimo día. Ustedes son un culto si ustedes creen en la expiación de Cristo, si ustedes creen en el espíritu de profecía, ustedes son un culto si ustedes creen que la expiación no terminó en la cruz, ustedes son un culto. Ellos, si ustedes creen que la naturaleza humana de Cristo era pecaminosa, ustedes son un culto. Y Anderson, Roy y Froom nos vendieron como Judas vendió a Jesús. Y el mismo fruto está siendo visto desde ese momento hasta ahora. Y miremos lo que dice los archivos estadísticos y los registros de los adventistas del séptimo día, que fue escrito por los adventistas del séptimo día en preguntas sobre doctrina. En la página 383 dice sobre el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, sobre su ministerio de sumo sacerdote. Él podía ser elegido de entre el pueblo porque era santo, inofensivo, sin mancha, separado de los pecadores. Él vino a la humanidad no por generación natural, sino por un milagro. Su nacimiento fue sobrenatural. Dios era su Padre. Aunque nació en la carne, Él era sin embargo Dios. Y estaba exento, y Jesús estaba exento
de las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Estaba sin pecado, no solo en su conducta externa, sino en su misma naturaleza. ¿Es esto un hecho? ¿Es esto una verdad? No, esto es un error, amigos. ¿Qué es lo que la palabra exento, eximido significa? Que usted tenga una excepción, que usted sea eximido. Esto significa a otros y que usted es removido de algo. Esto aplica a usted. Y ellos dicen que él fue exento de las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Lo que los descendientes de Adán, pues Cristo fue exento de esto. Esto es una naturaleza sin pecado. ¿Esto es qué? Esto es una doctrina católica romana. Esta es la perspectiva que yo les estoy dando sobre la Trinidad. Este es sobre el tema de la naturaleza de Cristo. Y si Él vino es una naturaleza sin pecado, no hay esperanza para nosotros para vencer el pecado. Nosotros estamos perdidos. ¿Ustedes quieren la escritura? Apocalipsis 3. Vayamos allí. La Biblia dice, esto es lo que ha venido. Oficialmente los principios en la doctrina de la Trinidad vinieron adentro del adventismo del séptimo día entre 1955 a 1957. Esto es oficialmente. Sus principios. Desde esta perspectiva, la naturaleza de Cristo, la controversia. Hagamos una pausa. Ustedes recuerdan en el libro Patriarcas y Profetas que Lucifer David había dicho a los ángeles que la ley no se podía cumplir. ¿Ustedes recuerdan esto? Lucifer le dijo a los ángeles que la ley no podía ser guardada. Y ahora, vayamos ahorita. Y cuando ustedes crean que Cristo vino en la naturaleza sin pecado, ¿qué significa? ¿Qué significa una naturaleza humana sin pecado? Que no hay esperanza para nosotros de vencer el pecado. Que la transgresión de la ley, que no podemos guardar la ley de Dios. Entonces, la doctrina de la Trinidad, ¿dónde comenzó? En el cielo con Lucifer. ¿Tiene esto sentido? Así fue como comenzamos. Este es el asunto. Apocalipsis 3, 21. Al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, miremos esto, esta perspectiva que les estoy dando. Ustedes me podrían creer que el hombre que desafió al liderazgo de la denominación adventista cuando trajeron esta teoría, este libro, y trajeron a los hombres de Babilonia, y M.L. Andresen con este libro, ¿ustedes saben qué es lo que él dijo? Lo que han escrito en este libro, lo que los adventistas del séptimo día ahora están forzados a creer como una disculpa, un libro de disculpa por excelencia. Él dice que este libro lo trajeron, han traído la doctrina de María. Él lo dice. Dice, en su humanidad, la línea 21, en su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Siguen. Si no, entonces, Él no fue hecho como a sus hermanos. No fue en todos los puntos tentado como nosotros. No venció como debemos vencer. Y no es, por lo tanto, el Salvador completo y perfecto que el hombre necesita y debe ser salvado. Hagamos una pausa entonces. La doctrina de la Trinidad destruye a Cristo como nuestro Salvador. Este es el asunto, esta es la gran controversia, no lo tuerzan. La idea de que Cristo nació de una madre inmaculada, sin pecado, los protestantes no reclaman esto para la Virgen María, ni heredó ninguna tendencia al pecado y por esta razón no pecó, lo saca del campo de un mundo caído y del lugar donde se necesita ayuda.
En su lado humano, Cristo heredó lo que heredó cada hijo de Adán, una naturaleza pecaminosa y caída. Entonces, una pausa. M.L. Andreasen vio en 1955 que ellos estaban trayendo los principios de la Trinidad, los cuales comenzaron ¿con qué? Con la Inmaculada María, es sin pecado, y también Cristo nació sin pecado. Esto fue lo que él vio. Sigamos leyendo. En el lado divino, desde su misma concepción, fue engendrado y nacido del Espíritu. Y esto se hizo para colocar a la humanidad en una posición ventajosa y para demostrar que de la misma manera, todo el que nace del Espíritu puede ganar como victoria sobre el pecado en su propia, ¿en dónde? En su propia carne pecaminosa. Sigan leyendo. Así cada uno debe vencer como Cristo venció, Apocalipsis 3:21. Y sin este nacimiento no puede haber victoria sobre la tentación ni salvación del pecado. ¿Y qué es pecado? ¿Qué dijo Satanás a los ángeles? Que no pueden obedecer la ley de Dios. Esta es la doctrina de la Trinidad, comenzó. Y ahora volvemos a la Universidad de Andrews, que están atendiendo este libro sobre la doctrina, sobre preguntas sobre doctrina, y vieron dos grupos. Dice, otro grupo de personas, principalmente los teólogos que compilaron el libro Preguntas sobre Doctrina, enfatizaron que Cristo tomó la naturaleza humana sin pecado de Adán antes de la caída. ¿Quiénes estaban en este grupo? Roy Alan Anderson y W. Reed. Este es el que está a la izquierda, y el que está a la derecha es Leroy Froom, el editor. Es interesante que Leroy Froom llamó a su libro La fe profética de nuestros padres, y los católicos también llamaron a este libro lo mismo cuando atiende la doctrina de la Trinidad. Sigamos leyendo. Ahora leamos sobre Leroy Froom. Dice Leroy, Edwin Froom era considerado con el mayor respeto en la conferencia general como su teólogo interno y historiador de la historia. Él había producido La fe de nuestros padres en 4 volúmenes y La fe condicionalista de nuestros padres en 2 volúmenes. Durante y después de las conferencias evangélicas que en el lado adventista estaba Froom, Walter Martin también lo vio como el mayor respeto, especialmente porque era obvio que Froom, el líder adventista fundamental en las conversaciones, hizo todo lo posible por cuidar nuestras enseñanzas para que fueran recibidas por los evangélicos. Ahora, miremos lo que Martin le dijo a Leroy Froom que él debía atacar. Miremos el párrafo 4. Y el párrafo 4. Punto 4. Y que participó de la naturaleza pecaminosa caída del hombre en la encarnación. Entonces, estos protestantes, llamados protestantes, ¿qué le dijeron a que debía ser quitado en las enseñanzas adventistas para que fuéramos llamados adventistas cristianos? Que Cristo participó de la naturaleza pecaminosa. Debía ser quitado esto, y de lo contrario nos iban a llamar un culto. Esto es lo que se nos enseñó en 1955, pero en 1913 se está enseñando. Esto es de la escuela sabática de 1913, digamos, que dice: por su dogma concerniente a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la Iglesia Católica Romana le da al Hijo de Dios en la Encarnación una naturaleza humana perfecta, y así lo separa de aquellos a quienes vino a salvar. Ahora, miremos. Nuestra iglesia creía en la deidad verdadera antes de que se diera este libro. Y sí, ellos que estaban atacando la concepción inmaculada de María y también de Cristo, por tanto de Cristo. Entonces, ¿qué dijo la escuela sabática trimestral internacional en 1913? Cuando nosotros estuvimos hablando con mi esposa en unas semanas anteriores, yo le dije: amor, uno de los principales razones que los católicos vinieron con la idea de la Trinidad, ellos tenían que decir que Cristo y María
tenían una naturaleza sin pecado, porque ahora ellos podrían decir que Cristo no sabía a dónde iba, porque él no fue tocado con nuestras pecaminosidades, porque él era sin pecado. Entonces, ¿debemos ir a quién? Debemos ir a unas personas que son como nosotros, que nos pueden entender y podemos confesar nuestros pecados a ellos. ¿Y quiénes son estas personas? Pues los sacerdotes, los cardenales, los obispos y los papas. Y en la escuela sabática nosotros encontramos esto que nosotros creíamos. Dice, esta negación de la unión perfecta de Cristo con la carne pecaminosa abre el camino para una serie de mediadores subsidiarios cuyo deber es llevar al pecador a un toque salvador con Cristo. Eso lo estuvieron diciendo en 1913. Entonces, la única manera para destruir a los obispos y a los sacerdotes en el confesionario de las mujeres y los hombres que confiesen sus pecados, ¿qué doctrina debemos destruir? La doctrina de la Trinidad. ¿Lo ven? Ellos todos están sentados en esta doctrina sobre la Trinidad. Ahora, ¿por qué estoy yendo allí? Esto fue en 1913. Y ahora, ¿en qué año murió Elena de White? 1915. ¿Y qué es 1915 y hasta 1955? ¿Cuántos años pasaron? 40. Luego, en una generación, Leroy Froome, Roy Anderson y W. Reed y los líderes de la Conferencia General cambiaron oficialmente en papel, cambiaron nuestras doctrinas. ¿Y qué de los pastores modernos? Los pastores modernos, ¿ellos acaso no están predicando que no podemos tener victoria sobre el pecado? La mayoría de los pastores adventistas enseñan que nosotros vamos a estar pecando hasta que venga Cristo y no hay victoria sobre el pecado y que Cristo entiende. Luego entonces, ¿qué es lo que ha conducido a esta enseñanza? Los principios de la Trinidad, mis amigos. Cristo, la naturaleza humana sin pecado de Cristo. Ahora, si usted se llama a sí mismo un antitrinitario y usted se sostiene en sus pecados y no se arrepiente de sus pecados, usted muere en sus pecados, y mientras que usted está creyendo que usted es antitrinitario, usted muere en sus pecados, lo cual significa que en esencia usted fue un trinitario. Y piensen ustedes en eso. ¿Podemos repetir esto? Usted podía creer que usted es un antitrinitario, pero usted muere en sus pecados, significa que usted es un trinitario. Entonces, no se una con esta gente. El tema es la victoria sobre el pecado, no la teoría que no salva a nadie. Tercera vez. Si usted reclama ser un antitrinitario, sosteniendo sus pecados, usted morirá en sus pecados. En esencia, usted murió como un trinitario. Y quienes se murieron en sus pecados. Esto es lo que tiene que ver con el estudio esta mañana. Ahora miremos lo que sigue. ¿Están listos? ¿Me podrían creer que los católicos enseñaron que la Inmaculada María, incluso en Jamaica, tenemos las escuelas para mujeres de la Inmaculada? Aquí también aquí lo tienen en Orlando. Inmaculado, una escuela para mujeres. Y los santos, la santidad de los niños inmaculados. Ustedes me podrían creer que en nuestros libros que nosotros enviamos a las revistas a nivel mundial, y lo que fue escrito es que nosotros ya no creíamos,
estamos creyendo en un inmaculado Cristo. Entonces los católicos estaban enseñando en la Inmaculada María. Ahora nosotros estamos enseñando en un inmaculado Cristo. Miremos esto. Aquí tenemos a Roy Anderson. Él dice, como jefe de la Asociación Ministerial R.A. Anderson, fue editor en jefe de la revista Ministerio. La revista Ministerio, no olviden esto, que se publica para nuestros ministros y trabajadores en todo el mundo, que dice, cuando Dios se hizo hombre, participó de la misma naturaleza moral que Adán poseía antes de la caída. Adán fue creado santo y también lo fue Cristo porque se convirtió en el segundo Adán. Y ahora entonces venimos con el mismo libro, el Ministerio Magazine. ¿En qué año es esto? Diciembre de 1957. Este es una publicación oficial de los Adventistas del Séptimo Día. Y vaya en línea y encuéntrelo. Usted lo va a encontrar, lo va a encontrar ahí. Por eso es que se los estoy dando a ustedes. 1957 en los registros de la Iglesia. El Cristo Inmaculado. ¿Qué? Esto debe ser dado a todos los pastores en todo el mundo. Dice, antes de que Adán cayera, él era puro y limpio, sin ninguna mancha de pecado. Él poseía la naturaleza humana sin mancha, como Dios lo creó. Cuando Jesús, el segundo hombre, el último Adán, llegó, además de su naturaleza divina, él, Jesús, también poseía una naturaleza humana sin mancha, como Dios lo había creado originalmente. ¿Y qué es esto? ¿Qué es este estudio? Llamado como el Cristo Inmaculado. ¿Qué está en la pantalla, amigos? Voy a darles una tarea. Vaya en línea y busque este libro y ábralo. Las 27 creencias fundamentales adventistas o las 28, el que usted encuentre. Y busque por la palabra naturaleza pecaminosa de Cristo o naturaleza sin pecado de Cristo, y llámeme si usted encuentra alguna frase, alguna aclaración mostrando lo que creemos sobre la naturaleza de Cristo. Si usted la encuentra, envíemela. Yo me pregunto por qué. Yo se los dejo a ustedes, esta es su tarea. Entonces, ¿cuál es su tarea? Ahora, si usted le da a la iglesia un credo, y esto es lo que es un credo, si le da a la iglesia un credo, y esta es su prueba, y la fundación, escúchenme, la fundación del mensaje del santuario es cómo Cristo puede salvar a unas personas del pecado sin destruirlos. Esto es la esencia de la salvación. Jesús vino a salvarnos ¿de qué? Del pecado. Entonces, en el primer paso, ¿con qué naturaleza vino? Con la naturaleza pecaminosa de Cristo. ¿No es esto el primer punto? Entonces, si se le da al mundo entero un credo, ¿no debería estar esto ahí incluido? Búsquelo y llámeme si usted lo encuentra. Muy bien, movámonos. Movámonos significa que nos movamos. Siguiente párrafo. Ahora, nosotros acabamos de ver, miremos de esta parte que va a ser algo muy importante. Entonces, aquí están los protestantes, los protestantes diciéndole Martin y Barnhout diciendo a los adventistas, si ustedes creen, tienen que renunciar a estas doctrinas y ustedes tienen que renunciar al hecho que ustedes dicen que Cristo vino ¿con qué naturaleza? Con la naturaleza pecaminosa. Esto debe ser quitado, debe ser eliminado. Ahora, estos son las hijas de Babilonia diciendo esto. Ahora, miremos lo que dice la madre.
Dice, y nunca olvide que el objetivo preciso de todo servicio apostólico es llevar a todas las personas a la comunión con la Santísima Trinidad. La madre como la hija y la hija como la madre. Esto es lo que están diciendo los católicos. Ahora, miremos, ahora venimos a una fuente más moderna, agosto 10 del 2004. Tómenlo, ¿quién lo quiere tomar? El punto A. El adventismo del séptimo día no puede cambiar sus puntos de vista sobre que la Iglesia Católica es la ramera de Babilonia sin admitir que está equivocado en la adoración del domingo. ¿Qué significa? Significa que si usted es un anticatólico, usted también debe ser un antidomingo. Pero ahora, si usted se casa con el catolicismo, ¿qué es lo que usted debe casarse? Con el domingo. B. Este adventismo del séptimo día no puede admitir que la adoración del domingo no es la marca de la bestia sin cambiar sus puntos de vista sobre el sábado judío. C. El adventismo del séptimo día no puede dejar de ser anticatólico sin dejar de ser el adventismo del séptimo día. Y ahora miremos el punto D lentamente que dice, en virtud de su bautismo válido y su creencia en la divinidad de Cristo y en la doctrina de la Trinidad, los adventistas del séptimo día son ontológicamente y teológicamente cristianos. ¿Lo ven? Porque ellos entienden qué pasó en 1955 hasta 1957. Es por eso que nosotros lo vamos a aceptar como uno de nosotros. Y esta es la doctrina de Lucifer. ¿Tiene esto sentido? Ahora les estoy dando esta perspectiva de la Trinidad. Ahora, vayamos de nuevo a diferentes partes de la doctrina del Espíritu de Profecía para ver si encontramos sobre el tema del asunto de Cristo, que Cristo vino sobre la naturaleza sin pecado, que es la Trinidad, que no podemos tener victoria sobre el pecado, pero miremos lo que dice la hermana White. ¿Cuáles son los dos grandes errores que la hermana White vienen del catolicismo? ¿Cuáles son los dos grandes errores? Ella dice, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, por favor pongan estos dos términos. Dice, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo son los dos grandes errores por medio de los cuales Satanás prenderá a los hombres en su red por medio de la Iglesia Católica. La inmortalidad del alma y la santidad del domingo. ¿Cuál es el punto? Ella después dice que la inmortalidad natural del alma da el fundamento del espiritualismo. Pongan al lado de la inmortalidad natural del alma, pongan espiritualismo. Y pregunta, ¿qué es espiritualismo? ¿Es que, mi hermano? Por favor, confirmemos esto. Testimonios 1, 270.4. El espiritualismo es una mentira. Se basa en la gran mentira original cuando Satanás dijo a Eva, no moriréis. Un momento. Entonces, la inmortalidad natural del alma, espiritualismo, usted puede pecar y ser salvado, es uno de los errores de Roma y de Satanás. ¿Ustedes ven la Trinidad allí? La inmortalidad natural del alma, lo cual es espiritualismo. Usted puede pecar y no morir. ¿Qué es lo que dice la Trinidad Católica? Que Cristo vino con la naturaleza sin pecado y usted no puede vencer el pecado, usted puede seguir pecando y ser salvado. Estos son los dos grandes errores. ¿Y cuál es el siguiente paso? La ley dominical. ¿Y qué es la ley dominical? Es la naturaleza, adoración a la naturaleza, el panteísmo. ¿Lo conectaron? Muy bien. ¿Y qué está haciendo aquí usted? ¿Ustedes se acuerdan de esto? El bautismo, Eucaristía y ministerio. Y estas tres líneas, ¿ustedes se acuerdan? ¿Quién trajo este libro? ¿Cuáles fueron los autores de este libro? Ustedes tienen a los católicos romanos. ¿Y quién está más adelante? En el segundo párrafo, en la última frase, ¿a quién tienen?
¿Quién más está? Los adventistas. Los adventistas están ahí. Y de un momento a otro, ¿quiénes aparecieron? ¿Quiénes aparecieron en una conferencia general con su bandera? Los países que colocaron sus banderas es donde los adventistas del séptimo día tienen iglesias. Pero ¿hay alguna iglesia adventista en el Vaticano? Entonces, ¿por qué está esta bandera allí? ¿Qué está haciendo esta bandera? Aquí está la bandera de Italia. Y la bandera de la Santa Sede del Vaticano. Ahí está. Justo allí. Ahora sigamos. Ella dice, a través de los grandes, merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritualismo, que éste crea una simpatía con Roma. ¿Y qué es espiritualismo? Una mentira, lo cual comenzó, ¿qué? Comenzó en el Edén. Y ahora, esta mentira comenzó en el antes del Edén, en donde estuvo, en el cielo. ¿Y qué le dijo Lucifer a los ángeles? Es justo allí, no van a morir. La gran controversia comenzó en el cielo. No lo tuerzan, no se distraigan con otras cosas. Ahora, ¿cómo Satanás y su gente va a atrapar a la gente en sus redes? ¿Qué va a venir primero? ¿Cuál es el fundamento? La inmortalidad del alma pone el fundamento del espiritualismo, lo cual es una mentira. Usted puede seguir pecando y ser salvo. Y el siguiente punto es el resultado, lo cual es la adoración del domingo. Entonces, ¿qué es lo que el diablo debe hacer en la iglesia adventista del séptimo día para que guarden el domingo? ¿Qué debe enseñar primero? La inmortalidad natural del alma, lo cual es espiritualismo, que usted puede pecar y seguir siendo salvo, lo cual es lo que la Trinidad enseña. Estos son los dos grandes errores. Ahora, sigamos leyendo. Esta es la gran controversia, página 559.4. Dice, el papado responde perfectamente a las necesidades de todas estas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan a casi a todo el mundo. ¿Cuáles son estas dos clases? Los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Muy bien. Vemos la Trinidad aquí, los principios de la Trinidad está allí. Aquellos que quieren ser salvados en sus pecados. ¿Y Cristo vino en qué naturaleza? ¿En qué naturaleza? En una naturaleza sin pecado, de acuerdo a ellos. O sea que nosotros nunca vamos a poder tener victoria sobre el pecado. Ahora, nosotros entonces vamos a poder ser salvos en nuestros pecados, está allí. Y esto está conectado con el primer punto, ser salvados por mis méritos. Entonces, ya que no puedo tener victoria sobre el pecado, entonces mis buenas obras, mis buenos méritos me van a salvar. Los dos grandes errores, la gran controversia 574 y el secreto de su poder, ser salvado por sus méritos y ser salvado en sus pecados. ¿Tiene esto sentido? Vayamos a segunda de Juan. ¿A dónde vamos? Amigos, si nosotros se nos llama ante las cortes, ¿ustedes se acuerdan lo que el Papa dijo? Que si ustedes no creen en esto, ustedes van a ser condenados y van a ser castigados. Y G. Wagoner dijo que miles habían perdido su vida porque ellos rehusaron creer en la Trinidad. Entonces, ustedes no saben que nosotros se nos va a llamar ante la Iglesia y el Estados Unidos, y si los católicos creen en la Trinidad y enseñan, y los protestantes apóstatas lo creen y lo enseñan, ¿cuál va a ser la pregunta de la prueba final cuando se nos llame a la Iglesia y el Estado cuando se unan? ¿Usted va a creen en la Trinidad? ¿Cuál es su pregunta? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Lo ven ahora, mis amigos? Ahora ustedes están hablando. ¿Por qué no? Hagamos una pausa. ¿Por qué, mi hermana? ¿Por qué no? Porque destruye su fe en Cristo. ¿Cómo? Misericordia, lo está diciendo. ¿Qué tan simple puede ser esto? Es justo lo que está diciendo. Por favor, hermana. Cristo, ella quiere predicar. Por favor, denle un micrófono. Denle un micrófono. Ella debería ser la predicadora. Es justo lo que está diciendo. Es la controversia no es de nuestro padre y el demonio. Es entre el espíritu y el demonio. Es entre Cristo y Satanás. Por favor, hermana. Esto también destruye nuestra creencia en la lluvia temprana, que es la victoria sobre el pecado. Y ellos no escucharon la primera parte. La primera parte es porque yo no creo en la Trinidad, es que destruye mi fe en Cristo, que Él tuvo una naturaleza pecadora y que me puede dar victoria sobre el pecado allí. Y también destruye la experiencia de la lluvia temprana, que es victoria sobre el pecado, para tener después la lluvia tardía. No me va a preparar para la lluvia tardía. ¿Usted quiere venir a predicar aquí, hermana? Ahora, todas estas oraciones en la iglesia, lluvia temprana, lluvia tardía. No lluvia temprana hasta que usted renuncie a la doctrina de la Trinidad, ya que públicamente la puso allí. Esto es por excelencia unas disculpas de lo que nosotros, los errores. Esta es la parte 2. Esto es lo que nosotros creemos, entonces usted públicamente debe renunciar a esto que se escribió. Un público pecado, una disculpa pública. Ahora, ¿usted cree en la Trinidad? ¿Usted lo cree en la Trinidad? ¿Por qué no? Me gusta esto. Otra perspectiva. Nosotros no vamos a estar dispuestos, o Cristo nunca va a estar dispuesto a relacionarse con nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él vino en una naturaleza, ellos dicen que Él vino en una naturaleza sin pecado. Por acá, una voz masculina, por acá. ¿Por qué usted no cree en la... Ahora, ¿usted cree en la Trinidad? No, ¿por qué no? Porque también destruye la justificación de la fe nuestra en Cristo. ¿Qué? Destruye la justificación de Cristo por nosotros. Un momento, hermano. Me estoy parando aquí, me estoy erizando la piel. Estoy aquí y mientras mi mente fue a Martín Lutero, antes de que usted comenzara a hablar. Imagínese ante las cortes, usted puede predicar la justificación por la fe, destruyendo la doctrina de la Trinidad. Esto destruye la justificación de Cristo. Siga, por favor. Y si yo no tengo la fe de que Cristo me puede justificar, entonces destruye toda la fundación de la fe en Cristo Jesús. Está allí, en una sentencia simple. Ahora, alguien joven para que hable, algún joven que quiera hablar. ¿Ustedes creen en la Trinidad? ¿Alguien joven? ¿Qué es joven? De 12 hacia arriba. ¿Alguien? ¿Vamos? Son tímidos, están tímidos. Bueno, volvamos. Segunda de Juan. Cerremos. Ustedes tienen el punto. ¿Ustedes entendieron el punto? De nuevo, hay muchas perspectivas, pero ¿entendió esta? Imagínense que yo voy a un amigo católico y a unos protestantes, profesos protestantes, y les muestro esto, sin ni siquiera ir a la historia, mostrándoles de la Biblia la fe de Jesús y los mandamientos de Jesús y la verdad. ¿A dónde vamos? Cerramos. Segunda de Juan. Ahora, el mensaje esta mañana compartimos que no sean llevados a controversias y debates que no tienen nada que ver con la verdad presente.
Enfóquense en estas doctrinas que atienden la verdad presente. La Trinidad destruye la verdad presente, el santuario, y miremos, en este libro, Preguntas sobre Doctrina, uno de los asuntos principales era el tema del santuario y la expiación y la naturaleza de Cristo. Primer Escritos, página 63, habla de la expiación del santuario, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, si las personas están enseñando los principios de la Trinidad, incluso si no lo dicen, que no podemos tener victoria sobre el pecado, la Biblia dice que los evitemos. Y este es el otro lado del mensaje de esta mañana. No permita que ciertas controversias, ciertos puntos de controversia los separen. Por ejemplo, ¿en qué conferencia, en qué iglesia de sostén propio? ¿Está claro esto? ¿Es Cristo igual o cómo Él recibió la igualdad? No es importante si es igual o no. Es importante esto, pero si alguien les está enseñando que no podemos tener victoria sobre el pecado, evítelos, especialmente si es un pastor o un anciano en la iglesia. Vayamos a 2 de Juan, un único capítulo, verso 7. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido, ¿en qué? En la carne. El que tal hace es engañador y anticristo. Sigamos leyendo. Mirad por vosotros mismos para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Sin embargo, el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal que tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis. ¿Qué deben hacer ustedes? No lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? ¿Y qué significa la casa? ¿Qué representa la casa? La iglesia. Si nosotros no los llevamos a nuestra casa, pues no los llevemos a la iglesia. Eso significa que usted puede ir a su iglesia a menos que vaya a predicar, o vaya a su iglesia a menos que usted vaya a predicarles esto. Verso 11, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Vayamos a Romanos 16. Romanos 16. Miremos el verso 17. Romanos 16, 17. ¿Están allí? Y dice, y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Aquí cerramos. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 5, el verso 39? Busquen las escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna. Estas son las que testifican de mí. En otras palabras, el conocimiento no lo va a salvar a usted, sino lo que usted hemos aprendido hoy es verdad, pero la verdad, la teoría no nos va a salvar. El verso 40, ven a Jesús. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo? Ven a mí. A pesar de que sus pecados sean como las granas, vendrán a ser como la lana. Ustedes tienen esto claro. ¿Cómo venimos a Jesús? ¿Cómo vamos a Cristo? Vamos a Él a través de ¿qué? A través del estudio bíblico, haciendo sus obras, escuchando sus obras, viéndolas y examinándonos, y cualquier cosa que el Espíritu nos muestre que es contrario a la verdad, a la ley de Dios, nosotros le decimos, Señor, nosotros somos culpables y perdóname de este pecado, porque este pecado hiere tu corazón. Ayúdame a aceptar tu perdón basado en tus promesas. Ahora, dame poder para no volver a cometer este pecado. Esta es la experiencia.
Pongan por favor esta cita. Este es Mensajes para los Jóvenes, página 91, párrafo 2, en español. Vi cómo se podía obtener esta gracia. Vayan a su habitación y allí a solas supliquen a Dios. ¿Qué deben suplicar? Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sean serios, sean sinceros. Como Jacob descansó en oración, se mantuvo en oración. Jesús dice en el jardín, sudó grandes gotas de sangre. Deben hacer un esfuerzo, no dejen su habitación hasta que se sientan fuertes en Dios. Luego velen, y mientras velan y oran, mientras hacen esto, pueden mantener a raya estos acosamientos malignos. Y la gracia de Dios puede aparecer en ustedes y lo hará. Váyanse a la habitación con Cristo y ustedes van a recibir la justificación y van a recibir el poder para no regresar a ese pecado. Yo quiero esta experiencia que es de ustedes para ir más allá de la teoría y tener una experiencia viviente. Cuando el verbo se hizo carne, esto es lo que también tiene que hacerse. Nosotros estamos listos para compartir esto con otros. No los escuché. ¿Están listos para tomar lo que aprendieron hoy y compartirlo con otros? Ustedes van a tener estas notas, incluso los que están en línea vamos a publicar esto muy pronto, muy bien, para que los adventistas vayan en la profundidad de la historia. Pero para aquellos que están en el mundo, ¿qué tiene que ver esto para ellos? Nada. Pero para aquellos que están en el mundo, toman las escrituras y las citas y comparten esto para aquellos que están en el mundo. ¿Tiene esto claro? Esto es lo que permite Dios que por medio de nosotros llamemos a la gente fuera de Babilonia. Y la gente de Babilonia ahora están escuchando. Usted pesca, usted está pescando cuando el pez se muerde. Y el Señor nos dice que seamos pescadores de hombres. A pesar de que los deportistas pescadores no pescan todos los días, ellos observan el almanaque. En ciertos días ellos saben que los pescados muerden porque tienen hambre. Y los hombres en Babilonia ahora están buscando algo aparte de la Iglesia Católica, especialmente con estos escándalos de pedofilia, ¿dónde van a ser llevados? Pero nosotros no podemos pescarlos si estamos predicando las mismas errores. ¿Y cómo le va a decir usted a un homosexual que obtiene victoria sobre el pecado en Cristo? Mirando a Cristo, si usted le está enseñando que Cristo nunca vino con su misma naturaleza pecadora. ¿Cómo? ¿Cómo va a tener victoria? ¿Qué esperanza él tiene? Ninguna. Un sacerdote pedófilo. Ahora, cualquier pecado que cometemos es como cualquier pecado de la pedofilia. Le podría decir, hay grados en el pecado, pero voy a decirles que el pecado es pecado. Usted va a morir si va a la pedofilia. Así también va a ir a morir si usted miente. Entonces, no, así como si usted no pone las diezmos como si fueran ofrendas. Estos son mentiras. ¿Cómo es que estas personas van a tener victoria si les están enseñando que no puede tener victoria sobre el pecado? La esencia de la Trinidad, de la doctrina Trinidad, de la inmortalidad natural del alma y de la santidad del domingo. Este es el secreto del poder papal. ¿Ustedes comprendieron lo que cubrimos hoy, amigos? Muy bien. Aquí hay algunas personas que le van a decir, pero ¿qué del Espíritu Santo? ¿Qué de él? ¿Qué de él? Pero pastor, ¿por qué? ¿Qué del Espíritu Santo? ¿Qué es sobre él? Vaya y dígale qué fue lo que el Espíritu Santo dijo que a quién lo enviaba. Que él dice que lo envía, el Espíritu Santo los envía a Cristo. Bueno, y ahora el Padre. Él mismo dice, el Padre envía a su Hijo, lo envía a su Hijo. ¿Lo ven, mis amigos? Y las personas están partiendo las iglesias sobre este asunto del Espíritu Santo.
Pero mantengámonos en el asunto de la gran controversia.